Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Bueno, pues vamos allá con otro vídeo de recomendaciones de documentales. Y os quiero empezar hablando primero del de Misterios del Océano. Es un documental de 2005 que yo lo he encontrado en Disney Plus, pero seguro que lo podéis encontrar en National Geographic, en Movistar o en otras plataformas. Y si no, pues seguramente se pueda descargar, ya sabéis, el modo por ahí un poco más tal. O verlo online, que también siempre es una opción. Los misterios del océano hablan precisamente de cómo ya en 2005 se empezaron a desarrollar muchísimas tecnologías que permitían mantenerse sumergido durante un periodo bastante largo y poder estudiar cada vez a más profundidad los océanos. Una de las cosas que es súper importante para entender la biodiversidad, conocer especies, etcétera, etcétera, etcétera. Y evidentemente, como os podréis imaginar, si eso ya era en 2005, pues ahora, 15 años después, madre mía, todo lo que habrá evolucionado ese mundo. Pero bueno, yo creo que no está nunca de más verse el de Misterios del Océano, que ya os digo, es un muy bonito documental con algunas imágenes muy, muy bonitas. Chapo, ese fondo del océano, maravilloso. Otro de los documentales que os recomiendo es el de Apolo, las misiones a la Luna, o misiones a la Luna creo que es básicamente un documental en el que se hace un recopilatorio de todas las misiones, de todos los distintos Apolos que hubo hasta que se llegó al Apolo de éxito, al Apolo que llegó hasta la Luna, esa misión especial, en la cual evidentemente pues te van contando un poco todas las controversias, todos esos problemas que tuvieron, cómo fue ese momento en el que ya por fin, después de tantísimas y tantísimos intentos, se consiguió por fin llegar a buen término. Pues todas esas cosas están en ese documental. Otro de los documentales que también os recomiendo se llama El resurgir de la Atlántida. Y concretamente el resurgir de la Atlántida es un poco una investigación que llevó a cabo un arqueólogo, creo que era, si no recuerdo mal, que lo que hace es ir pululando por todos los restos habidos y por haber en determinadas islas, donde se ha visto que efectivamente se encontraron muchas construcciones de la época de la piedra, hace unos 2000 años antes de Cristo, creo que es lo que dicen aproximadamente, y se ve que efectivamente había muchas construcciones que durante mucho tiempo estuvieron, pues por lo que demuestran sus excavaciones y sus estudios, bajo el agua, pero que evidentemente luego han acabado ahora en un terreno en el que ya hay tierra y por tanto son visibles y se pueden visitar en muchos casos y demás. Entonces merece mucho la pena vérselo porque es un poco más como la realidad detrás del mito de la Atlántida, ¿no? Que de ahí vienen muchos de los mitos, pero bueno, esta sería la parte más real y más verdad y más científica. Otro de los documentales que también os recomiendo porque está muy, 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 muy bien es el de Bizarre Dinosaurs. Este documental habla precisamente un poco de toda la evolución de los dinosaurios y de cómo han ido cambiando en cada una de todas sus etapas, además de explicarnos que evidentemente en los últimos años en la paleontología ha habido una gran revolución. Entre otras cosas, básicamente la gran revolución ha venido por los modelos en 3D, los modelos a través de los ordenadores, que eso les ha permitido hacer un montón de posibles variables que hasta ahora no se sabían, los modelos Evo-Devo, de los cuales creo que ya os he hablado un poquito, que son sistemas en los cuales se ve efectivamente cómo el movimiento de las articulaciones, ya una vez estudiadas, porque ya tenemos los huesos, ya hemos estudiado cómo es la articulación, también sabemos cómo biomecánicamente se pueden mover. Entonces todos esos estudios unificados son aquellos que permiten que se pueda saber si un dinosaurio movía la muñeca de una forma, de otra, si podía servir su articulación para cazar, para rasgar
para volar, etc. Y todas esas cosas son súper importantes. También es verdad que cada vez salen más y más fósiles y al final también se está viendo que había muchos apéndices que a día de hoy no se sabe realmente muchos para qué sirven. En el documental te cuentan que hay muchas hipótesis y que de hecho si te basas en los animales actuales, probablemente muchos de los cuernos, muchas de las púas, etcétera, los tuvieran muy seguramente, no tanto para a lo mejor que les sirvieran de ataque, sino a lo mejor pues para pelearse entre ellos por las hembras o para demostrar que eran machos sanos y demás. Claro, ¿qué pasa? Que esto tú me dirás ya, pero bueno, en muchos dinosaurios también aparecen las hembras. Bueno, porque a lo mejor también luego cogieron un carácter un tanto ya más de protección, o eran ambas cosas, o puede que fuera indistintamente de machos y de hembras. Ya digo que son cosas que todavía se están estudiando, pero bueno, te hacen muchos planteamientos que a mí me parecen muy interesantes y que son realmente cosas que ahora mismo se están planteando diversos paleontólogos, y cambiar todo el paradigma en ese sentido es súper, súper chulo. Y también, evidentemente, mencionan hacia el final del documental que, bueno, no debemos de olvidar de que las aves, que son los parientes, y también los reptiles, por supuesto, son los parientes más cercanos que nos han quedado de los dinosaurios, y evidentemente también esos resquicios de la evolución que han dejado que lleguen hasta nosotros, de hecho nos dejan, y de hecho remarcan bastante, que aunque sí que es verdad que hay algunos reptiles que han llegado incluso a nuestra época, si te das cuenta, pocos son los que han quedado. En comparación son muy pequeños, comparados con los grandes dinosaurios que fueron sus parientes, y las aves ha pasado igual. Entonces eso demostraría que evidentemente los animales más grandes recibieron el mayor impacto, que también especifican o especulan que lo más seguro, y la teoría parece ser más aceptada, es la del meteorito. Pero bueno, en cualquier caso, sí que es cierto que, bueno, ya os digo, hacen mucho hincapié sobre todo en la gran mayoría de las aves que sí que tienen éxito, que desde luego, por lo que vemos a día de hoy, a pesar de su gran selección y a pesar de todas las cosas históricamente vividas a nivel evolutivo, evidentemente la evolución y la vida quisieron que estos organismos llegaran a buen término, ¿no? Es más, hay más de 10.000 especies actuales de aves, unas más de 153 extintas creo que son en los tiempos que corren ahora mismo, y de hecho se sabe que las aves son, dentro de los grupos de los tetrápodos, que fijaos que somos muchísimos, las aves son el grupo más diverso, y además tienen, curiosamente, aunque son muy diversas, tienen mucha homogeneidad dentro de sus caracteres comparado con los mamíferos, por ejemplo, que tenemos como más diversificación, pero no tenemos tanta diversificación como ellos. Es decir, dentro de la homogeneidad que ellos tienen a nivel morfológico, nosotros somos más diversos morfológicamente hablando, los mamíferos, pero no somos más diversos en grupo. No sé si me he expresado muy allá, pero bueno, espero que sí hayáis entendido el concepto. Básicamente las aves son más diversas como grupo, pero homogéneamente pero son morfológicamente muy homogéneas. Mientras que los mamíferos somos morfológicamente mucho menos homogéneos, pero nuestra diversidad pues es incluso menor que la de las aves, o sea que es un tanto paradójico. Y por supuesto también los reptiles, que bueno, no hay que olvidarlos, pero son un grupo minoritario y que ha tenido en principio menos éxito que las aves, que sí que es verdad que están en todo el mundo extendidas, y por eso son también más diversas, porque han llegado a colonizar todos los hábitats habidos y por haber. Y para acabar, os recomiendo también un documental que habla sobre el planeta Tierra, Somos Historia. Es un documental grabado por Leonardo DiCaprio, que concretamente lo hizo entre el año 2015 y 2017, porque él fue le dieron un premio con honores respecto de ser el mensajero de la paz y demás, y él utilizó durante 2 años el dinero que le habían dado, debe ser por ese premio, para investigar y darse una vuelta por todo el mundo a conocer, a ver si realmente se podían hacer cambios por el cambio climático, cómo era de importante el cambio climático, si se podía hacer algo, si no, por qué los políticos lo hacían o no, etc. En ese momento se hizo también la cumbre, y de hecho él estuvo
estuvo muy pendiente respecto de la cumbre de 2014-2015, que fue el primer momento en el que se reunieron muchísimos países, si no he entendido mal en el documental, y llegaron a determinados acuerdos para poder evitar que el cambio climático fuera tan bestia. Habla con diversos expertos, todo el mundo le dice que lo más importante es hacer un impuesto al carbón para dejar de utilizar los combustibles fósiles, fomentar las energías renovables y evidentemente intentar reducir cada vez más la huella de carbono, y que cuanto más lo hagamos, pues evidentemente el calentamiento global irá a menos. No obstante, él se queja de que se está dando cuenta de que en sus políticos, sin ir más lejos, no ve ese cambio, y que curiosamente, y más en Estados Unidos, es un buen reflejo de ello, aunque también hay muchísimos otros países en los que se ve que efectivamente la mitad del Congreso cree en el cambio climático y la otra mitad no, en el 99,9% de las veces ni siquiera se toman medidas, etc. Entonces, es una de las cosas que yo creo que nos tiene que hacer pensar, y de hecho él lo reflexiona al final, él intenta elegir al político que mejor proteja el cambio climático. Intenta tú hacer todo lo posible para que tu huella ecológica y por tanto tu huella de carbono, todo lo que tú contaminas, sea lo menos posible. Y por supuesto plantearnos si somos capaces de hacer historia, no solo como una de las especies que en teoría ha tenido más éxito por hábitats de todo tipo y evidentemente están en todas partes, y nuestro desarrollo tecnológico y todo lo que queramos, sino por saber si hemos sido capaces, igual que hemos destrozado el planeta y lo hemos convertido en un sitio que está acelerándose por nosotros el cambio climático, quizás también seamos capaces de ayudar a que no sea tan bestia. Hemos sido capaces de liarla, también deberíamos de ser capaces de desliarla, por decirlo así. Así que nada, a mí me parece bastante interesante las reflexiones que hace este señor, aún siendo actor, y que se ha molestado el tiempo por lo menos en intentar averiguar y intentar escuchar, como él dice, a personas que saben más que yo para intentar llegar a algún punto. Y aunque todavía estamos años luz, evidentemente, de sacar algo en claro, lo que sí que aboga y pide en la ONU es: vamos a intentar de verdad que nuestros dirigentes hagan algo por el clima, que es lo que se debería hacer, y no es para mañana, es para ayer esa tarea. Así que bueno, pues para decirlo, pues nunca está de más. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido, y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás, aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.